Aquí en YouTube, a lo largo de los años hemos visto y escuchado miles y miles de teorías, pensamientos y opiniones que tratan de describir o plantear cómo es que la gente poderosa ha dominado a las masas de diferentes maneras. La iglesia, por ejemplo, se encargó de establecer un dogma casi universal. Independientemente de si apoyas o no a la iglesia, es innegable que la forma en la que hacía que las personas se comportaran era sumamente conveniente para las personas que estaban a cargo de la iglesia. La inmersión que la religión logró tener en la cultura mundial hacía mucho más fácil el manejo de las masas. Después, cuando la radio y la televisión se popularizaron masivamente, la manipulación de la información también se convirtió en una manera muy fácil de manejar a las masas, ejerciendo un control muy fuerte sobre la sociedad. Décadas más tarde, la fusión de la psicología y el marketing nos llevaron a los mecanismos más modernos, en donde las marcas más poderosas del mundo han tenido el poder de disuadir a las personas hacia el consumismo masivo e irracional, para finalmente terminar en el último método de control, la digitalización masiva. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, las denominaciones y la forma en la que plantean algunas personas la realidad se me hace bastante exagerada. Siento que hay bastantes elementos que le restan poder a cada uno de estos mecanismos de control a través de la historia. Es innegable que por medio de todas estas técnicas los seres humanos han sido capaces de controlar a otros seres humanos en grandes cantidades, pero de eso a creer que puede existir un control total de un grupo de seres humanos hacia otros, hay muchísima pero muchísima distancia. Existen dos elementos que desde mi punto de vista derriban completamente la idea de que puede existir un orden mundial total o un control total sobre la libertad de la sociedad y del individuo. El primero de ellos es el constante cambio que la humanidad ha sufrido a través de los años. Piénsalo, si un mecanismo de control hubiera funcionado perfectamente, jamás hubiera permitido el cambio. Nos hubiéramos quedado estancados en un dogma durante toda la historia. Tal vez nos hubiéramos quedado atrapados en el control de la iglesia o tal vez en algún método anterior a ese. El hecho de que ningún mecanismo pueda controlar que los seres humanos descubran, cambien y razonen, funciona como el principal argumento para destruir la idea de un control total de masas. Más bien, la sociedad humana va cambiando y los métodos de control se van adaptando a ese cambio, para tratar de seguir ejerciendo ese control que tenían anteriormente, pero se va moldeando a los nuevos cambios que la humanidad inevitablemente va aplicando en su propia existencia e interacción. Cuando el ser humano comenzó a rechazar a la iglesia, entonces tuvieron que buscar otro método de control. Lo mismo cuando la gente dejó de creer ciegamente en la información de la radio o de la televisión. El segundo punto es que el control en la sociedad se ejerce parcialmente hacia diferentes direcciones. Esto quiere decir que las personas van creyendo y adoptando diferentes estilos de vida y creencias. Esto hace que se muevan hacia diferentes direcciones. Así que, aunque haya formas de pensar o corrientes muy fuertes dentro de la sociedad, estas no se dirigen hacia la misma dirección, lo que vuelve imposible un control total. Para esto, todos deberían de creer lo mismo y dirigirse hacia una misma dirección. Por ejemplo, una persona agnóstica se guía por la ciencia. De alguna manera podríamos decir que la ciencia es su Dios. De la misma manera, una persona católica se guía por las costumbres y los mandamientos de su religión. Asimismo, hay otras personas que no están interesadas en eso y solo les importa el dinero, mientras que otras podrían priorizar la naturaleza o cualquier otra cosa. Las variables en cuanto a la dirección que una persona puede tomar son infinitas. La individualidad y la capacidad de razonar de cada persona le otorga la habilidad de aceptar o desechar cualquier idea. Y en un mundo con tantas ideas, conceptos y corrientes, es completamente absurdo pensar que en algún momento todas las personas van a adoptar la misma dirección. Además, históricamente, cuando un movimiento, un gobierno, un país o cualquier cosa comienza a tomar o adquirir un poder demasiado grande, siempre se genera una oposición. Literalmente, todos los movimientos de independencia o revolución a lo largo de la historia de la humanidad se han generado de esta manera, con un movimiento de oposición hacia un frente más poderoso. El principio de la primera ley de Newton nos puede dar una analogía muy precisa para ejemplificar esto. La ley de la inercia de Newton dice que un cuerpo permanecerá en velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En palabras más
más simples, esto significa que si algo se está moviendo, nunca se va a frenar por completo. Tampoco va a aumentar o disminuir su velocidad, a menos que interactúe con otra fuerza. Puede sonar un poco absurdo, pero esta ley de la física se cumple también en la interacción humana. Siempre que un movimiento, una idea, una forma de pensar o cualquier cosa tome demasiada fuerza, siempre se va a generar una oposición dirigiéndose exactamente a la dirección contraria. Se va a encontrar con alguna especie de fuerza que lo frene. El único lugar donde un objeto físico puede permanecer en una inercia infinita es en el espacio, ya que dentro de la Tierra siempre va a haber fuerzas que lo frenen o cambien la intensidad de su impulso. Este fenómeno de igual manera se cumplirá con las ideas o con los dogmas. También existe otro pensamiento muy popular alrededor de este tema. Se dice que ya estamos en un punto muy crítico en el que se va a generar una excepción a la regla, pero no hay que estar tan seguros, porque eso es algo que muchas generaciones han dicho cada vez que se enfrentan con un problema muy grande. Se lleva hablando del control masivo de las masas desde hace más de 200 años, y del fin del mundo desde hace mucho más. Todos estos razonamientos y pensamientos me llevan a derribar y desacreditar cualquier idea de un control absoluto sobre la sociedad y sobre los individuos. Comenta aquí abajo qué opinas sobre este video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte para ver más videos parecidos. Nos vemos a la próxima.